Buenos días. Bueno, como digo en la presentación anterior, soy Andrea de la Torre, soy osteópata de O. Y bueno, en mi charla voy a desarrollar las cefaleas. Me parece importante tener en cuenta que un mismo diagnóstico puede venir de distintos orígenes, puede tener distintas etiologías, por lo cual es importante que podamos hacer una evaluación exhaustiva y que tengamos en cuenta todos los aspectos que pueden generar, en este caso, esta cefalea. Y nosotros como profesionales tenemos que tener las herramientas necesarias como para poder hacer una evaluación exhaustiva y poder llegar a un diagnóstico certero. Así que bueno, sin más, vamos a desarrollar este tema. En reiteradas ocasiones, el paciente acude a nuestra consulta con múltiples dolencias y muchas veces esas dolencias poseen un vacío diagnóstico debido a que el paciente visita a los distintos terapeutas o distintas especialidades médicas y tiene distintos diagnósticos, por lo cual nosotros vemos muy importante como profesionales tener la posibilidad y las herramientas necesarias para poder realizar un diagnóstico diferencial, preciso y efectivo para poder estar al tanto o poder vislumbrar cuál es la patología, cuál es el tejido dañado, para poder orientarnos hacia una evaluación y hacia un tratamiento certero. Desde la osteopatía nos interesa llegar al razonamiento de por qué duele lo que duele, por qué le duele al paciente de tal forma, en tal horario, al realizar tal movimiento, etc. Y para eso necesitamos relacionarlo con la estructura que está accionando en ese momento y nos va a llevar a la estructura que se encuentra dañada. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el individuo está conformado por el cuerpo, el espíritu y la mente. Y muchas veces este dolor corporal nos va a estar manifestando una emoción, una alteración o una vivencia que está teniendo el paciente en este momento. Y nosotros como terapeuta tenemos que tenerlo en cuenta porque de esta manera vamos a poder llegar y orientarnos de a poco a cómo podemos ir resolviendo esta alteración, esta disfunción, este dolor que presenta este paciente. En el caso de la cefalea específicamente, que ahora ya vamos a entrar más en el tema, es importante tener en cuenta que los distintos componentes que pueden generar esta alteración, puede estar afectado el sistema somático, puede estar afectadas las distintas estructuras, por ejemplo, las vértebras, el sistema muscular, el sistema ligamentario, etcétera, alteraciones miofaciales, alteraciones de los elementos vasculares. Vamos a desarrollar ahora cada uno de ellos para tener en cuenta en la evaluación y, por supuesto, después en el tratamiento. Vamos a ir definiendo conceptos. Vamos a comenzar por uno muy importante, que es la disfunción somática. ¿Cuál sería la definición de disfunción somática? Es la alteración tridimensional de un elemento conjuntivo. Ese elemento conjuntivo puede ser una vértebra, un ligamento, un músculo, etc., que va a generar una alteración en la metámera y esa metámera, al estar afectada, va a traer también una alteración en lo que es la vascularización de la víscera correspondiente a esa metámera, va a tener una alteración de ciertas fibras nerviosas que van a generar un estímulo, el cual se va a traducir en dolor. Vamos a tener alteraciones de movimiento, o sea, una hipomovilidad de la zona. Vamos a tener una alteración en la dermalgia refleja correspondiente a esa metámera específica. Entonces es muy importante tener en cuenta si vamos a estar ante una alteración de un segmento intervertebral, vamos a tener todos estos elementos afectados. La cefalea cervicogénica es un síndrome en el que aparece el dolor craneal y debido a un dolor referido que se va a originar en alguna de las estructuras inervadas por las raíces de C1 a C3.
Y en toda esta parte posterior vemos cómo se distribuyen las distintas metámeras que van a tener relación con vértebras específicas. Esto nos va a orientar cuando el paciente nos muestre, nos marque un dolor específico, por ejemplo, en la parte posterior, más baja o más alta, y vamos a tener en cuenta las distintas metámeras a las cuales se está refiriendo el paciente para poder investigar esas zonas vertebrales específicas. Ahora, va a ser muy diferente hacia el paciente nos habla de un dolor en la parte anterior de la cara. Por ejemplo, ahí lo vemos en amarillo, el dolor del trigémino 1, en verde el dolor del trigémino 2 y en naranja el dolor del trigémino 3. Entonces, vamos a tener que evaluar las estructuras por donde atraviesan esas raíces nerviosas y vamos a movilizar el efenoides, por ejemplo, para poder trabajar sobre ese trigémino 1 o trigémino 2 de acuerdo a las raíces que se encuentran afectadas. Cuando estamos ante una disfunción cervical, así como nombramos anteriormente, podemos encontrar que estas cervicales se encuentran en una hipomovilidad. Y si esto es lo que encontramos en nuestra evaluación, ahí vamos a realizar un tratamiento específico para esas hipomovilidades. Estas disfunciones somáticas las vamos a tratar con manipulación, vamos a realizar también movilizaciones de otras zonas, por ejemplo la zona dorsal, en este caso, y también vamos a trabajar sobre las distintas estructuras, músculos, ligamentos, etcétera, que van a estar fijando estas hipomovilidades. También, si es factible, de acuerdo al paciente que tengamos enfrente, si es un paciente joven, que podemos movilizar, vamos a realizar manipulaciones cervicales y manipulaciones dorsales. Ahora bien, quiero hacer una distinción que me parece importante tener en cuenta. En reiteradas ocasiones, los dolores cervicales no se deben a una causa de hipomovilidad, sino que, muy por el contrario, a una hipermovilidad. Y entonces, en este caso, el tratamiento va a ser enfocado en una orientación totalmente distinta. En el caso de presentar una hipermovilidad a nivel cervical, sería totalmente contraproducente movilizar esta zona, ya que si lo realizamos, vamos a aumentar la inflamación y, por supuesto, por consiguiente, vamos a aumentar el dolor. Entonces, por eso no nos cansamos de repetir la importancia de la evaluación, la importancia de palpar los tejidos y la importancia de percibir qué está pasando en cada una de las zonas por la cual viene el paciente a consultarnos. Cuando nos encontramos ante una alteración de este tipo, una hipermovilidad cervical, vamos entonces a enfocar nuestro tratamiento hacia las curvas primarias. Las curvas primarias son más rígidas, pero sí tienen que tener pequeños deslizamientos para permitir ese equilibrio en toda la columna vertebral. ¿Y cuáles son las curvas primarias? La cifosis. Entonces vamos a trabajar sobre el cráneo, vamos a trabajar sobre las dorsales, vamos a trabajar sobre la pelvis, para poder equilibrar esas lordosis que se encuentran con hipermovilidad. Acá podemos ver, a modo de ejemplo, un tratamiento craneal, vemos una manipulación del sacro, podríamos realizar manipulaciones en las zonas dorsales o maniobras articulatorias, porque muchas veces nosotros tenemos pacientes que tienen alteraciones en su estructura ósea, o sea, tienen osteoporosis u osteopenia avanzada, y no podemos realizar manipulaciones. Pero lo interesante de la osteopatía y lo lindo es que podemos buscar distintos tipos de herramientas en nuestra valija de herramientas. Podemos buscar distintos tipos de técnicas para poder abordar a todo tipo de pacientes, pacientes de mucha edad, pacientes más pequeños, pacientes que son deportistas y que podemos realizarle manipulaciones, etc. Otro tipo de cefaleas que podemos encontrar es de origen arterial. Se producen alteraciones en la circulación y esto nos va a generar cefaleas de unas características importantes que tenemos que tener en cuenta. Las cefaleas van a ser pulsátiles, el paciente nos va a referir
que siente que la cabeza le late, o que alguna zona de la cabeza la siente como caliente. Y esta es una característica importante que tenemos que tener en cuenta para luego poder abordar la causa que me va a estar generando esta cefalea pulsatil. La causa de la alteración de la circulación es debido a la alteración de la cadena ganglionar simpática. Esta cadena ganglionar simpática se va a ver afectada debido a la disfunción somática que hablábamos anteriormente y la alteración tridimensional de la movilidad y la tensión de los tejidos de la zona. El ganglio estrellado va a estar ubicado en la zona del cíngulo torácico y muchas veces se ve afectado por tensiones miofaciales o por alteraciones de justamente esta disfunción somática. Incluso también las tensiones de la primera costilla, que va a generar un ascenso por ejemplo, el espasmo de los escalenos. Entonces se va a ver estimulado esa cadena ganglionar simpática y la respuesta que vamos a tener es un vasoespasmo, que nos va a dar como consecuencia alteraciones de la circulación y va a ser traducido en estas cefaleas que presenta el paciente. Para ello podemos contar con técnicas de entrada torácica. Ahí tenemos la primera figura. Estoy generando un apoyo en todo lo que es el cíngulo torácico para relajar las fascias de la región. Relajar, por ejemplo, en la otra figura estoy mostrando cómo hacemos en un punto gatillo de los escalenos para poder relajar la tensión en la primera costilla y poder relajar también todo lo que es la influencia en ese ganglio simpático. Así que por eso es importante evaluar también la vasomotricidad de ese miembro superior, porque muchas veces el paciente puede estar presentando no solo una cefalea, sino una cervicobraquialgia o una cervicalgia que también me está generando una alteración en la mano, en este caso, por ejemplo, la mano derecha sería. Otro tipo de cefalea es la cefalea congestiva. En este caso se está generando por un déficit de vaciado de sangre del cráneo. Ahí es muy importante tener en cuenta el desagüe, ¿no?, del cráneo, que va a ser la vena yugular, que se va a encontrar en el agujero rasgado posterior. Esta dificultad en el drenaje del cráneo se debe a una alteración venosa. Esta alteración venosa se debe a el espasmo que presenta el músculo temporal, que va a frenar el movimiento del hueso temporal y va a afectar al agujero rasgado posterior y por donde drena esta vena yugular. Pero una de las características que el paciente nos va a contar y que nosotros tenemos que tener en cuenta es que se va a despertar con dolor de cabeza. El paciente duerme con una compresión y con un bruxismo excesivo. Eso va a generar un cierre de la salida de esta vena yugular y entonces por eso el paciente se va a levantar con dolor de cabeza. Y muchos de ellos dicen que después al caminar, al moverse, este dolor va cediendo. Así que tenemos que tener en cuenta esta característica, el bruxismo, y que el paciente se despierta con ese dolor de cabeza. En este esquema estamos mostrando cómo se produce ese drenaje del cráneo por los senos venosos, cómo se desarrolla ese recorrido, como al final va a ir al seno recto y va a drenar por ese agujero rasgado posterior. Ahí vemos el músculo temporal, lo grande que es el músculo temporal, que no solo va a ocupar el hueso temporal, sino que va a también llegar hasta el parietal, la fascia del temporal también abarca el parietal, parte del frontal, y esta tensión de estos músculos del cierre, justo con el macetero, justo con el pterigoide interno, va a agudizar ese cierre y esa compresión que va a generar en el agujero rasgado posterior. Acá vemos cómo estoy realizando unas maniobras de bombeo del cráneo
para poder abrir ese agujero rasgado posterior. Ese sería parte del tratamiento, el tratamiento de los músculos intrabucales, pero también es muy importante la evaluación del movimiento de los huesos del cráneo, la evaluación del rasgado posterior, que se va a encontrar en la articulación occipito-mastoidea. Palpando esa articulación occipito-mastoidea, muchas veces se va a encontrar dolorosa y bueno, nos está dando la pauta de que hay una alteración o un cerramiento de esta sutura. Sabemos que otras de las alteraciones que pueden generar cefaleas son alteraciones de las membranas, alteraciones de la fascia. Y sabemos que podemos describir un esqueleto blando que existe en el cuerpo. Y dentro del cráneo vamos a encontrar estas membranas de tensión recíproca, que son fascias, que van a unir los distintos huesos del cráneo y van a interrelacionarse con toda la médula espinal. El sistema nervioso está envuelto en tejido conectivo y este tejido conectivo va a estar interrelacionado dentro del cráneo y luego va a salir por dentro de la médula espinal y va a interconectarse con la salida de cada uno de los nervios raquídeos por medio de estuches que van a envolver estos nervios raquídeos. En este esquema de la derecha podemos ver cómo una persona que ejerce una tracción en una zona del tejido conectivo va a tener una influencia lejana debido a todo el trabeculado y toda la unión que existe en todo este organismo, ¿no? En este caso es un esquema, pero es muy interesante el ver cuando esto sucede en los tratamientos, debido a que nosotros podemos estar trabajando, por ejemplo, en la hoz del cerebro, en este esquema que vemos a la izquierda. Y muchas veces el paciente, cuando estamos realizando este tipo de maniobras, nos cuenta que está teniendo una sintomatología lejana, por ejemplo, en la pierna, en la sacroiliaca contraria, hasta inclusive en el pie. Entonces es muy interesante tener en cuenta este esqueleto blando que está formado por las fascias y por todas esas uniones miofaciales y la influencia que podemos tener en nuestros tratamientos y tenerlo en cuenta, por supuesto, a la hora de realizar la evaluación. Estas fascias, estas membranas de tensión recíproca, van a realizar tensiones y tracciones en zonas específicas de hueso y muchas veces van a ser también las causales de dolores. Muchas veces estos dolores que presentan los pacientes en el entrecejo, en la zona de las sienes, etcétera, tienen que ver con tracciones membranosas. No podemos olvidarnos la unión que tiene el cráneo con el sacro. Están unidos por estas membranas que nombrábamos anteriormente, la dura madre, la pia madre y la aracnoides, y va a generar un sistema, el sistema cráneo-sacro, en donde va a vehiculizar este líquido cefalorraquídeo y donde van a estar bañadas estas raíces nerviosas por este líquido cefalorraquídeo. El tratamiento de toda esta zona es muy, muy importante también para equilibrar, en el caso de las cefaleas, las tensiones membranosas y los dolores específicos en zonas del cráneo. Acá en estas figuras estoy mostrando cómo realizamos una equilibración de lo que es la entrada torácica, que es una fascia transversal, debido a que nosotros tenemos fascias longitudinales y fascias transversales. En este caso estoy mostrando una maniobra donde estamos trabajando sobre el diafragma de entrada torácica. Y también tenemos que tener en cuenta todas las elongaciones miofaciales y todo el trabajo de la fibrilla miofacial para equilibrar también todo este sistema. Tenemos maniobras de stretching, maniobras de terapia craniosacra, maniobras en donde vamos a poner en tensión una estructura y esperar a su equilibración. Depende de lo que el paciente presente, depende del dolor que el paciente manifieste, vamos a utilizar distintas terapéuticas. Otro tipo de cefaleas que tenemos que tener en cuenta es las producidas por la alteración
de los senos nasales, paranasales, los senos frontales, los senos etmoidales, senos esfenoidales, que se produce cuando hay una acumulación de moco en todos estos senos. Tengamos en cuenta que los senos del cráneo muchas veces tienen huecos en donde se pueden acumular mucosidad. Ahí en el esquema superior vamos a encontrar que se encuentra el seno frontal, en el seno etmoidal y también el seno del maxilar superior, que es el último esquema que tenemos a nuestra derecha. Fíjense qué gran hueco que tiene ese hueso y que muchas veces se encuentra un acúmulo de moco. Ese moco muchas veces puede infectarse y es lo que produce el dolor importante y la sinusitis. En este caso, vamos a realizar movilizaciones de estos huesos del cráneo para devolverle esa dinámica que tiene el cráneo y en esa dinámica le va a permitir el drenaje de esa mucosidad. Acá en esta foto estoy realizando una movilización del etmoides para drenar justamente ese seno etmoidal con una mano craneal en donde vamos a estar siguiendo el ritmo del cráneo y con la mano caudal vamos a estar generando esa movilización del etmoides para poder permitirle que drene ese seno. En esta foto que tengo acá a mi derecha, estoy realizando una maniobra de dinamización del hueso frontal. Esta maniobra la utilizamos cuando tenemos una sinusitis frontal justamente y lo que vamos a realizar es rítmicamente mejorar el movimiento de este hueso. Muchas veces cuando estamos realizando esta maniobra, el paciente necesita frenar la maniobra porque empieza con tos y necesita sonarse la nariz, debido a que la movilización y el reblandecimiento que se produce en este hueso va a generar el drenaje de este seno mucoso y va a generar la salida de esta mucosidad que va a lograr o va a generar la disminución del dolor de cabeza. Otra de las cefaleas que podemos encontrar, y ya prometo que es una de las últimas, es la cefalea de origen digestivo. Se genera un estado congestivo en el cuerpo, una inflamación generalizada sistémica que puede generar alteraciones y dolores a nivel de la zona craneal debido a alteraciones no solo digestivas, sino también alteraciones hormonales. Por ejemplo, en la generación de la menstruación o previo a la menstruación, muchas mujeres sufren de dolores de cabeza debido a esta causa. Para ello, tenemos que tener en cuenta que vamos a realizar un diagnóstico diferencial para poder determinar qué es lo que está generando este dolor de cabeza. Y en el caso de las alteraciones digestivas, vamos a evaluar si es el estómago, si es el hígado o cuál de los órganos está generando esta alteración. Y en el caso ginecológico también vamos a observar si es una alteración por adherencias del útero, si es una alteración del ovario debido a una falta de movilidad ilíaca, etc. Vamos a tener también que hacer una evaluación para poder llegar a la conclusión de qué es lo que está pasando en cada uno de los casos. Para ello vamos a realizar un diagnóstico de convergencia. Vamos a unir todo lo que nos cuenta el paciente con nuestra evaluación, con los test de movilidad, los test osteopáticos, los test ortopédicos, la palpación, que es muy importante, y de acuerdo a eso vamos a realizar entonces un diagnóstico de convergencia. Y luego vamos a buscar en nuestra caja de herramientas, como decíamos antes, qué es lo que vamos a utilizar para cada uno de los casos. Utilizaremos maniobras digestivas o maniobras en donde vamos a manipular algunos de los órganos digestivos, por ejemplo, el estómago, bombeos del hígado, trabajo sobre el intestino, o en el caso de las alteraciones ginecológicas,
Vamos a muchas veces equilibrar el sacro en relación al útero, vamos a movilizar el ilíaco para mejorar toda esa pelvis que va a tener como contenido toda la parte ginecológica. Vamos a fijarnos si hay adherencias, si hay tensiones musculares que están afectando en estos órganos. Un factor que no podía faltar en toda mi charla es tener en cuenta el estrés. El estrés laboral, el estrés que genera en la vida diaria, en la velocidad en la cual vivimos, la falta de descanso, la cantidad de estímulos que recibimos todo el tiempo, las presiones laborales que van a estar influenciando también en todo nuestro organismo. Este estrés va a desencadenar un montón de alteraciones y funciones que va a generar que nuestro organismo se encuentre en un estado simpático tónico y va a generar alteraciones en todo lo que es la vascularización, el descanso, la recuperación de los tejidos. Y nosotros también desde la osteopatía podemos influenciar en estos ejes que se van a encontrar alterados en el caso del estrés. Vamos a utilizar técnicas de estimulación del sistema nervioso parasimpático. Vamos a utilizar también técnicas de bombeos, de donde vamos a mejorar la circulación de los tejidos y la circulación de distintas zonas del cuerpo. Y también vamos a utilizar otras técnicas en donde vamos a equilibrar los ejes del sistema nervioso autónomo. Bueno, para ir ya terminando con el trabajo y para cerrar con todos estos conceptos, volvemos nuevamente a lo que es la evaluación. Insistimos con esto porque nos parece muy, muy importante para poder orientar nuestro tratamiento, el realizar una anamnesis intensiva y exhaustiva, test de movilidad específicos para poder determinar qué tejido se encuentra afectado o cuáles de los tejidos se encuentran afectados, los test osteopáticos para poder observar la movilidad de cada una de las articulaciones, los test ortopédicos o de provocación para ubicar bien la sintomatología ante la cual estamos. Y no nos podemos olvidar los estudios complementarios que van a darnos una idea general de cómo se encuentra ese paciente. Así como en esta figura vemos que muchas veces nuestro paciente presenta un panorama determinado, cuando vamos ahondando y entrando en lo que es el tratamiento, podemos ir reevaluando las situaciones y vemos cuestiones distintas que no estaban al alcance de nuestra vista cuando comenzamos con ese paciente. Por eso es importante que tengamos en cuenta que cada una de las sesiones es diferente y que tenemos todo un equipo de trabajo alrededor nuestro para tenerlo en cuenta debido a que muchas veces necesitamos derivar o pedir una interconsulta o trabajar con algún otro terapeuta del equipo de trabajo. Tener en cuenta que todos los aspectos del paciente son necesarios abordar para que pueda lograr un equilibrio y poder lograr resolver su trastorno, su dolor, su patología o por lo menos lograr un confort. Por otro lado, tener en cuenta que muchas veces nosotros tenemos en nuestras manos esa posibilidad de darle al paciente o orientarlo al paciente para llegar a ese camino de salud y buscar esa posibilidad de curación y buscar las herramientas necesarias para lograrlo y poder vivir en libertad y poder vivir sin dolor y con el confort necesario para poder disfrutar. Y bueno, cualquier cosa saben dónde encontrarnos. Estamos en la Escuela Osteopática de Buenos Aires y bueno, trabajamos siempre para poder mejorar nuestras terapéuticas y para poder ayudar a nuestros pacientes. Bueno, los esperamos prontito.